Bien, pues ahora vamos a empezar con las redes neuronales, pero utilizando una librería que es TensorFlow, encapsulada dentro de Keras. En el video pasado habíamos creado una red neuronal o una neurona, un perceptrón con Python. Ahora vamos a utilizar mejor una librería para ver el entorno del aprendizaje profundo. Antes de empezar con esta parte, hablemos un poco sobre las consideraciones para el diseño de una red neuronal. Normalmente lo que tenemos que decidir es cuántas entradas vamos a tener. El número de entradas para una red debe ser considerado con respecto al número de variables que tenemos en el problema que vamos a resolver, ya sea para clasificación o predicción. Si hablamos de 4 variables externas, entonces vamos a requerir 4 neuronas en la capa de entrada. Luego, para las salidas, al igual que con las entradas, si se requieren, por ejemplo, 7 salidas, deberá haber 7 neuronas en la capa de salida. Es decir, esto va a depender de cómo vamos a configurar la salida, cuántas clases o grupos o qué vamos a predecir, es lo que va a definir cuántas salidas vamos a tener. Luego, para la función de transferencia, pues existen varias aproximaciones sobre cómo determinar cuál va a ser la función de transferencia que podemos utilizar en cada una de las capas. La función de transferencia o de activación para la capa de salida pues va a depender de cómo queremos la salida, o sea, las características deseables de lo que es la señal de salida. Si requerimos valores de -1 a 1 o -1, 1, entonces pues podemos utilizar algún hard limit simétrica, o si requerimos una probabilidad, entonces podríamos utilizar la sigmoid. Dependiendo de qué es lo que queremos a la salida, es como decidimos cuál va a ser la función de transferencia. Por otro lado, el número de neuronas también va a estar en función de las capas que vamos a tener y del procesamiento que vamos a realizar, de la complejidad del problema, qué tan complejo es el problema. El número de salidas pues indica el número de neuronas en la capa de salida, pero en la capa intermedia o en las capas intermedias y cuántas capas intermedias o capas ocultas, como se les conoce, vamos a tener, pues va a depender de el problema que estamos resolviendo, la complejidad y de alguna forma la forma en que la red neuronal está respondiendo al problema con ciertas capas. Entonces vamos jugando con las capas y la cantidad de neuronas para determinar cuál es el valor óptimo. En algunos casos se considera que, por ejemplo, la capa oculta deba tener la misma cantidad de capas de la capa de entrada o el doble en algunos casos, ¿no? El número de capas pues va a depender entonces también de esa complejidad del problema. Y si vamos a tener vías u offset, esto se puede seleccionar dependiendo también de la forma en que tenemos las entradas, ¿no? Es decir, qué tanto estas entradas podrían afectar los cálculos o tenemos que hacer una normalización o una estandarización de los datos. En ese sentido, pues nuestro primer ejemplo que vamos a hacer, tenemos un archivo llamado Churn Modeling que contiene datos de clientes de un banco y al final lo que vamos a predecir es si el cliente va a permanecer o va a salirse del banco. Es decir, en este dataset tenemos un conjunto de 10.000 registros, o sea, 10.000 clientes de un banco. Clientes que son de 3 países con datos como la edad, el género, el saldo o el balance, los productos que tiene contratados, si tiene o no tarjeta de crédito y un salario estimado. Son varias variables. Con estos datos el banco pues ha marcado a quienes abandonaron el banco y quienes no. Entonces se trata de predecir con la información similar de clientes nuevos si abandonarán el banco o no. Quienes tienen alto riesgo de abandonarlo. Entonces para eso vamos a utilizar las siguientes librerías. Vamos a instalar Theano y vamos a instalar TensorFlow y Keras. Theano pues es una librería que integra NumPy y que se utiliza principalmente para los cálculos matemáticos y el procesamiento de datos intensivos. Está también orientado para utilizar el GPU.
entre otras cosas. Es una librería que, como decía, engloba también a NumPy, ¿no? Para el manejo de matrices, arreglos, vectores y cálculos matemáticos entre estas variables. TensorFlow es una librería de inteligencia artificial creada por Google que pretende también estar orientada al cálculo intensivo numérico. Es open source y además es multiplataforma, puede correr en GPUs, CPUs, TPUs, equipos de escritorio o clústeres de servidores, e incluso existe una versión de la librería para dispositivos móviles, entre otras cosas. Intenta también ofrecer, u ofrece más bien dicho, esquemas de redes neuronales de aprendizaje profundo, de lo que conocemos como el Deep Learning, entre otras cosas, redes neuronales recursivas, redes neuronales convolucionales, etcétera, ¿no? Una infinidad de esquemas y entornos y arquitecturas para el cálculo y la predicción, sobre todo el manejo de imágenes, visión por computadora, etcétera. Todo esto englobado dentro de varias librerías que pertenecen a TensorFlow. Keras es una librería que envuelve a TensorFlow y hace que el uso de TensorFlow pueda ser más sencillo o más práctico. No solamente involucra a TensorFlow, también podemos utilizar el CNTK de Microsoft o incluso Theano dentro de Keras. Las operaciones están abarcadas o incluso en un esquema abstracto. Puede ser mucho más simple utilizarlas para también entornos multiplataforma como CPUs, GPUs, etcétera. Para instalarlas, entonces, el asunto es el siguiente: necesitamos abrir una consola del prompt de Anaconda. Dado que estamos utilizando Spider para hacer esto, lo vamos a hacer dentro del mismo Anaconda, es decir, vamos a crear un entorno virtual dentro de Anaconda con un environment en donde se va a ejecutar TensorFlow. Es como un Docker, pero manejado por el mismo Anaconda. Entonces, para instalarlo, lo que hacemos es abrir el Anaconda prompt y dentro vamos a ejecutar primero conda install Theano. Después ejecutamos conda install TensorFlow. Ahí va a tardar un rato en estos dos. Y luego lo que vamos a hacer es conda create -n TensorFlow pip Python 3.7. Es decir, que en ese entorno que estamos creando, ahí estamos creando el environment con el create que le estamos llamando TensorFlow. Con -n estamos indicando que vamos a crear ese entorno. Y va a tener instalado ese entorno Python en la versión 3.7, que es la que estamos utilizando principalmente con el Spider. Luego vamos a activar el environment que se llama TensorFlow. Le estamos llamando al environment TensorFlow. Entonces con Activate TensorFlow lo activamos y luego, ya que estamos dentro del environment, instalamos y actualizamos TensorFlow. Y finalmente puede ser dentro y fuera del environment, utilizamos o instalamos conda install Keras. Vamos a hacerlo de una vez. Barra de Windows, escribimos Anaconda y aquí nos aparece Anaconda prompt de Anaconda 3, es decir, de la versión de Python 3. Entonces a este le damos clic y vamos a entrar al entorno. Ya que estamos ahí, entonces escribimos conda install Theano. Y ahorita inicia la instalación. Esperamos a que termine. Entonces, una vez que termina, ahora ponemos conda install TensorFlow y le damos a ejecutar. Ya que terminó de instalar TensorFlow, entonces ahora creamos el entorno conda create -n TensorFlow le vamos a llamar. Yo le voy a poner 1,
No es necesario, pero es porque ya tengo uno creado. Entonces vamos a poner pip python igual a 3.7. Es decir, lo va a crear preparándolo para pip y para Python 3.7. Pip es el instalador de paquetes de Python, ¿no? Le damos Enter. Le decimos que sí. Una vez que ya lo creó, entonces le ponemos Activate TensorFlow. En mi caso le voy a poner 1, ustedes no le pongan 1. Y ya estamos dentro del entorno de TensorFlow. Incluso aquí en el prompt aparece. Ya que estamos dentro de TensorFlow, entonces vamos a instalar con pip -ignore espacio upgrade TensorFlow. Es decir, con estas etiquetas estamos indicando que ignore si ya está instalado y que si en caso de, entonces lo actualice dentro de este entorno. Entonces aquí va a empezar a instalar ahora TensorFlow dentro del entorno del environment que acabamos de crear. En cuanto termine de instalarse TensorFlow, entonces ahora vamos a instalar el Keras con conda install Keras. Igual esperamos a lo que termina de instalar. Aquí nos dice que si procedemos con estos paquetes, le ponemos que sí. Esperamos en lo que termina de instalar. Bien, ahora que ya terminó de instalar, entonces ya tenemos preparado el entorno. Podemos ver, por ejemplo, en Anaconda, en el Anaconda Navigator, tenemos al lado izquierdo esta opción de Environments. Si le damos clic, ya vemos que aquí tenemos, pues yo ya tenía instalado TensorFlow y acabo de crear el TensorFlow 1. Pero este es el environment que acabamos de crear. Ahorita lo va a mostrar. No necesitamos iniciarlo para usarlo, ¿no? A través del Spider podemos arrancarlo. Simplemente es para ver lo que tiene instalado ese entorno. Tiene instalado todas las librerías que dependen del TensorFlow y aquí lo podemos arrancar, pero eso no lo vamos a hacer desde la Anaconda, sino vamos a pasarnos para hacer una prueba y vamos a probar que realmente se quedó instalado. Ponemos import TensorFlow as TF y lo ejecutamos.
Esperamos aquí en la consola de Python que termine la ejecución. Y listo, sin error, ¿no? Y podemos crear una variable llamada hello igual a tf, que es TensorFlow, una constante, y aquí le podemos poner un texto, hello world. Después podemos abrir una sesión con el método session de TensorFlow y vamos a imprimir. Le pasé una S, cesp, y le ponemos run y la variable hello. Vamos a ejecutar las siguientes líneas. Esta ts le puse, era tf de TensorFlow, pero aquí le puse ts, se creó como ts la variable, ¿no? O el alias de TensorFlow. Entonces ejecutamos ahora sí, sin error, el session, y aquí en la consola vemos ahora la impresión, y la impresión está marcando el texto con el que iniciamos la variable. Entonces quedó correctamente instalado el TensorFlow. Vamos entonces a crear, esto lo podemos eliminar, nada más era para probar TensorFlow. Bien, ahora que ya comprobamos el funcionamiento de TensorFlow y el ambiente virtual que se creó, vamos ahora sí a crear el modelo de predicción para los datos de los clientes bancarios. Entonces primero guardamos el archivo como en la carpeta que teníamos incluso del video anterior. Vamos a llamarle Deep Learning a la carpeta, ¿no? Bueno, al archivo, al script. Y estando en el mismo archivo, aquí tenemos el archivo datos que vamos a utilizar ahora. Entonces lo primero que tendríamos que hacer, como siempre, es importar las librerías básicas. Vamos a importar NumPy, Matplotlib y Pandas, ¿no? Y luego vamos a cargar el conjunto de datos. Entonces el dataset va a ser igual al pandas.readcsv y el nombre del archivo que tenemos en la misma carpeta, el Chuk Modeling. Entonces vamos a importarlo, ejecutamos, creamos la variable dataset y vemos en la variable los datos que tenemos, ¿no? Entonces en el conjunto de datos, como veíamos, tenemos varias columnas, varias variables independientes, y la última columna sería nuestra variable dependiente, en donde indica si el cliente salió o no salió, o abandonó el banco o no lo abandonó el banco, ¿no? El 1 es que lo abandonó, el 0 es que no lo abandonó, y dentro de los datos pues tenemos dos principales atributos que son categóricos, como la geografía, es decir, el país. Tenemos 3 países, y el género. Entonces estos datos categóricos necesitamos convertirlos en variables dummy, sobre todo geografía. Este nada más lo vamos a codificar como 0 y 1, y los demás son valores numéricos. Entonces, que hablamos de la edad, el balance, el número de productos, si tiene tarjeta de crédito, si es actualmente un miembro activo, su salario estimado, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos primeros atributos, como es el Customer ID, pues es un número que identifica al registro, ese pues no nos sirve. Tampoco el apellido lo vamos a codificar, estos dos los vamos a descartar y vamos a empezar a partir de la columna índice 3, 0, 1 y 2, o sea, la tercera columna, pero sería el índice 2. A partir de aquí sería nuestro índice 0 con todas las demás columnas que vamos a utilizar para la predicción. En este caso pues tenemos originalmente 14 columnas. Entonces la variable independiente va a estar compuesta por las columnas
Entonces, de la columna 3 a la 13, porque la 14 va a ser nuestra variable dependiente. Entonces esto lo ejecutamos y ya tenemos X, ahorita resultó como objeto, y vamos a crear la variable dependiente Y, que va a tener la última columna, que sería el valor de si salió o no salió del banco. Entonces, como decía, lo primero que tendríamos que hacer es codificar los datos categóricos. Pues primero vamos a codificar el país, que está en la columna 1, entonces para ello vamos a utilizar la clase Label Encoder y después OneHotEncoder para crear las variables dummies. Entonces primero creamos el objeto Label Encoder para x-1, es decir, para la variable x, pero la columna 1. ¿Sí? En la columna 1, si esta va a ser nuestra columna ahora 0, la columna 1 es el país. Tenemos aquí en los datos. Dado que descartamos estas dos, pues empezamos a partir del score de crédito, que sería nuestra columna 0 y la columna 1. Entonces, para ello, utilizamos el método FitTransform del objeto, y para la columna 1 nada más, es decir, X en la columna 1, ahora lo que tenemos, si lo imprimimos aquí, es X mayúscula, ahí está. En la columna 1 ya están codificados como 0, 1 y 2, el país. Entonces vamos a hacer ahora para crear el objeto para la columna 2. Y hacemos la transformación. Entonces ahora en la columna 2, si imprimimos X, también la edad está codificada como 0 y 1. La edad, no, perdón, el género. El género, que sería nuestra columna 0, 1, 2, ya también está codificada. ¿Sí? Entonces ahora para la columna 1 hacemos el OneHotEncoder para que cree las variables dummies. Y esto creamos el objeto OneHotEncoder, Categorical Features 1, y en la columna 1, y tenemos que al hacer el Fit Transform, entonces X, para la columna 1, aquí se cambió el orden, este sería el país, 0 y 1, son los países, y nuestra columna del género es esta, y esta es la del el score del crédito. Perfecto, entonces ahora lo que necesitamos es separar los datos en el conjunto de entrenamiento y el conjunto de pruebas. Vamos a utilizar para ello la función trainTestSplit y creamos el 20% de los registros. Tenemos 10.000 registros, entonces el 20% para el conjunto de pruebas. Esto implica que serían 2.000 y 8.000 para el conjunto de entrenamiento. Si lo ejecutamos, ahora tenemos que el Xtrain tiene 8.000 registros y el Xtest tiene 2.000 registros de los 10.000 registros que tenemos en el conjunto de datos. El siguiente paso pues va a ser ahora ajustar las escalas. Dado que tenemos variables con distintas escalas, pues vamos a ajustar las escalas con el estándar scaler, tanto para Xtrain como para Xtest. Lo ejecutamos, entonces creamos el objeto estándar scaler y con FitTransform y luego con Transform establecemos la estandarización de las escalas. Entonces ahora tenemos que Xtrain ya tiene las escalas estandarizadas y lo mismo que Xtest.
Ahora nuestro siguiente paso ya va a ser crear el modelo. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar entonces, vamos a la parte 2, la creación de la red neuronal. Entonces vamos a importar las librerías. Vamos a utilizar Keras, que es la que está involucrando TensorFlow. Entonces si ejecutamos ahorita el import de Keras, por ejemplo, vemos aquí que está utilizando TensorFlow en el backend. Acá en la consola de Python nos muestra este mensaje. Entonces ahorita que termine de procesar ya creó el environment y cargó el modelo, cargó las librerías. Entonces utilizamos dos librerías adicionales, dos clases. La clase sequential, que representa a la estructura o la arquitectura de la red neuronal, es la que nos permite crear la red, y los dense van a ser las capas. La clase, los objetos de la clase dense van a ser las capas, en donde vamos a especificar en cada capa cuántas neuronas va a tener. Entonces inicializamos primero la red neuronal con la creación del objeto sequential. Entonces ponemos aquí red, le vamos a llamar red al objeto de la red neuronal, y este va a ser igual sequential. Lo ejecutamos y nos crea el objeto. Aquí nos muestra unos warnings, pero estos warnings no es que sean unos errores, ¿no? Lo que menciona es que algunos de los métodos están depreciados, ¿no? Con respecto al TensorFlow. Bueno, continuamos entonces. Ahora el siguiente paso va a ser creamos la capa de entrada. Entonces, para nuestra capa de entrada necesitamos la cantidad de neuronas que tiene que ver con las variables de entrada. Entonces, en el xtrain, en el xtrain xtest, tenemos 11 columnas, son las 11 variables de entrada. Por lo tanto, la red .add, le agregamos la primera capa. Esta va a ser un objeto de la clase dense. Entonces, aquí en la clase dense le vamos a indicar cuántas neuronas va a tener a la salida la capa output dim. Vamos a iniciar con 6. Las entradas, que sería la input dim, va a ser igual a 11, porque son las 11 variables independientes que tenemos en nuestro conjunto de datos. Luego el init, vamos a utilizar uniform, y nuestra función active, la función de transferencia o de activación, vamos a probar con relu. En la capa de entrada serían los datos principales que necesitamos. Vamos a ejecutarlo. Y tenemos aquí una serie de warnings, pero ningún error, todo correcto. Y ya tenemos esta primera capa. Entonces ahora vamos a crear la capa oculta. Entonces le agregamos a la red otra capa. ¿Sí? En este caso, para la segunda capa, las entradas van a ser igual a las salidas de la capa anterior. Por lo tanto, nada más necesitamos especificar la dimensión de salida. Output dim 6 también. Init uniform, y el activation. Entonces en activation, para la segunda capa, vamos a utilizar también relu. Y son todos los datos que necesitamos. O sea, la capa de salida, la capa intermedia, esta capa oculta, va a tener 6 neuronas a la salida y obviamente tiene 6 a la entrada, dado que en la capa anterior son 6.
Eso también lo ejecutamos. Y podemos crear una segunda capa. Aquí Activation se fue con doble C. Ahí está. Entonces ahora sí lo ejecutamos. Esta sería, por ejemplo, primer capa oculta. Y aquí podemos crear vamos a cambiar aquí, una segunda capa oculta. Segunda capa oculta. Entonces esta segunda capa oculta, al ejecutarla, se está agregando a la arquitectura de la red del sequential. Entonces lleva dos capas ocultas y ahora vamos a hacer la capa de salida. Entonces en estas capas la función uniform que estamos utilizando en el init es para la inicialización de los pesos. Es la forma en que va a inicializar los pesos en ambas capas. Luego la función de activación o transferencia, pues estamos considerando que ahorita vamos a utilizar relu, después vamos a hacer unas pruebas cambiándola. Y para la salida, pues vamos a utilizar ahora la función sigmoid en la salida, dado que necesitamos a la salida la predicción 0 o 1. Entonces la función sigmoid es la que nos va a indicar ese esquema de salida, ¿no? Entonces aquí esta la podemos copiar. Para la capa de salida, la salida pues va a tener solo una dimensión, es decir, una neurona en la capa de salida, porque vamos a tener un valor nada más, como en el Y, solo tenemos una columna, 1, 0, entonces esto nos va a devolver solo una salida, 1, 0, la inicialización va a ser uniform y la activación va a ser la función de activación sigmoid. Vamos a utilizar sigmoid. Lo ejecutamos. Ya tenemos la estructura de nuestra red. Una capa de entrada, dos capas ocultas y una capa de salida. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser compilarla. La red.compile. Vamos a compilarla con los siguientes argumentos. Primero, un optimizer. Que va a ser igual a Adam. Y el tipo de pérdida va a ser igual al binary cross entropy y los metrics vamos a poner accuracy, la precisión. Es decir, en este caso, el optimizer que estamos utilizando, Adam, es el que se requiere para utilizar el esquema del gradiente decreciente estocástico. Luego en el loss, el esquema del binary entropy es para reducir la entropía, es la función de pérdida del gradiente decreciente estocástico, y lo que requiere es la entropía cruzada binaria. Luego en los metrics es el criterio para el desempeño del modelo al momento de actualizar los pesos. Es decir, los pesos se van a actualizar después de un batch. Para el entrenamiento, pues el batch size, entonces, lo vamos a indicar sobre cuántos registros del conjunto de entrenamiento requiere calcular para empezar a actualizar los pesos, cuántos registros y cuántas épocas. Entonces ya para el entrenamiento de la red, lo que vamos a hacer es el feed, que sería el esquema para hacer el entrenamiento. Entonces utilizamos el xtrain, el ytrain, ¿sí? Y utilizamos el batch size y vamos a ponerle que 10 registros. Cada 10 registros actualiza los pesos de los
En este caso, para el conjunto de entrenamiento tenemos 8000 registros en total, entonces cada 10 registros actualiza los pesos. Y luego el número de épocas, NB Epoch, vamos a ponerle 100 épocas. Ya habíamos ejecutado. Aquí le vamos a poner entrenamiento. Entonces en el entrenamiento va a realizar 100 épocas. Vamos a ver la precisión y la pérdida durante esas 100 épocas. Y el batch size implica que va a actualizar los pesos cada 10 registros. Entonces si ejecutamos, aquí empezamos a ver el procesamiento entonces de cada época. Vamos en la época 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los registros está en cada época. Una época implica que cuando ya pasó todo el conjunto de entrenamiento. Entonces va a calcular todo el conjunto de entrenamiento y cada 10 registros estará actualizando los pesos y cuando llegue a las 8000 registros termina una época. Entonces va a realizar 100 épocas. Ahorita si vemos la pérdida es de 0.37, es decir, es un 37%, 38 casi, y la precisión del 84%. Entonces obviamente es una precisión muy baja para una predicción de este tipo. Pero eso es precisamente lo que vamos a jugar con la arquitectura de la red neuronal y cómo podemos aumentar la precisión o mejorar la precisión de nuestro modelo de red neuronal de aprendizaje profundo. Ya estamos en la época 57, entonces vamos a esperar a que concluya con las 100 épocas. Bien, ya terminó con el entrenamiento y lo que vemos aquí es que en las 100 épocas, la última época, revisó los 8000, en todas las épocas calculó con los 8000 registros del conjunto de entrenamiento. Entonces vemos que al final tuvo una pérdida de 0.34 y la precisión fue del 0.86. Esta pérdida es la que estamos especificando aquí, el Binary Cross Entropy. Aquí también podríamos utilizar el error cuadrático medio, etcétera, y otras medidas para las métricas. Entonces ahorita lo estamos utilizando ahí, tanto pues ya que se entrenó, vamos a hacer la predicción del conjunto de pruebas. Entonces, predicción, el YPRED va a ser igual a la red.predict. Y aquí utilizamos el xtest. Si lo ejecutamos, xtest es con X mayúscula, listo, y listo. Ahora aquí en el explorador de variables tenemos el YPRED. Se dan cuenta, la predicción es un valor que va entre 0 y 1, prácticamente es una probabilidad, 33% de probabilidad, 30, ¿sí? Nuestro YTest es 0 y 1, entonces para poderlo comparar con incluso la matriz de confusión, pues lo que vamos a utilizar, vamos a hacer es un redondeo. YPRED igual a np.round y el YPRED, el NumPy, ¿no? Listo, y ahora sí el YPRED ya tenemos 0 y 1. Tenemos los mismos valores que en YTest. Al redondearlo. Y vamos a crear entonces la matriz de confusión para poder checar en este caso cuál fue la pérdida. El YTest contra el YPRED. Lo ejecutamos y vemos aquí el CM, que es el Confusion Matrix. De los 8000 registros, más bien ya en este caso en el conjunto de pruebas son 2000 registros. Entonces de los 2000 registros, la diagonal implica los registros que la salida es 0 y fue predecida como 0. La salida es 1 y fue predecida como 1, 192. Pero hay pérdidas que la salida es 1 y fue predecida como 0 y la salida es 0 y fue predecida como 1. Entonces aquí tenemos 213 más 58 es la pérdida total. Entonces si sumamos los 1537
más 192, tenemos que en total son 1729. Entre 2000, la presión fue del 86.45% y aquí nos dice que fue 86. Esto lo podemos poner aquí, 1537 más 192 entre los 2000.8645. Luego tendríamos 213 más 58, una pérdida del 13%. ¿Cómo podemos optimizar nuestra red para que esto mejore? Es decir, la cantidad de neuronas, como decíamos, tenemos 11 entradas, entonces mínimo habría que poner unas 22 neuronas en la capa de salida. Por lo tanto, en la capa oculta podemos tener esas mismas 22 y en la capa otra oculta, en la segunda capa oculta, y luego la capa de salida tendríamos las mismas. Vamos a hacer la prueba, volvemos a crear el objeto y seleccionamos hasta el entrenamiento. Y vamos a ejecutar. Entonces ahorita empieza el entrenamiento con las 100 épocas y vamos a ver cuál es la pérdida, si mejora o no mejora. Listo, ya terminó con las 100 épocas. Entonces lo que vemos aquí es que en la última época pues subió del 86 al 87 y bajó la pérdida de 33 a 30. Realmente no hubo una gran mejora y lo que hizo fue tener más cantidad de neuronas. Podemos agregar otra capa más dependiendo de la complejidad del problema, o podemos trabajar con las épocas y el batch size. Si le agregamos 150 épocas, porque si vemos aquí cómo se va comportando con respecto a las épocas, tiene una precisión del 87% en algunas, 86%, o sea, va subiendo y bajando. Entonces podríamos posiblemente crear 150 épocas y hacerlo cada 50 registros en lugar de cada 10. O de una vez podemos poner, por ejemplo, cada 100 registros y le ponemos 150 épocas. Entonces, de cada 100 registros va a actualizar los pesos. Tenemos 2000 registros en la capa de entrada. Necesitamos volver a crear la red o volverla a compilar nada más. Y vamos a ejecutar nuevamente y esperamos el entrenamiento, ¿no? Vamos en la época 32, pero ahora van a ser 150 épocas y está actualizando el registro cada 100, está actualizando los pesos cada 100 registros. Entonces vemos que va a lo mejor un poco más rápido, lo hizo mucho más rápido, pero disminuyó la precisión. Entonces si le bajamos a 50, cada 50, y vamos a nuevamente a ejecutar desde la creación de la red, y vamos a ver ahora pero en el conjunto de entrenamiento tenemos 8000 registros, no 2000 como decía hace rato. Va a ser 150 épocas. Estamos viendo la precisión como se va ajustando, pero llega un momento en el que sube y regresa, ¿no? Entonces, la red neuronal puede converger antes de alcanzar las 150 épocas, y eso es lo que a lo mejor podríamos nosotros tratar de cazar aquí. Hubo puntos donde llegó al 90%, aquí ya está en 87 y parece que puede brincar al 88 dependiendo de el tiempo. Entonces podemos aumentar a 250 épocas y probemos. Terminó con las 250 épocas y
terminó en una precisión de 88.26, o sea, sí aumentó. Significa que a lo mejor requerimos aumentar épocas. Posiblemente vamos a hacer otras pruebas y hacer, a lo mejor agregamos una capa o cambiamos las funciones de activación en las capas, ¿no? Con este nuevo entrenamiento podemos observar que llegó al 89% ahora, y el esquema fue 150 épocas, 50 el tamaño del batch size, y aumentamos las neuronas en todas las capas a 44, la capa de entrada y las capas ocultas, las dos capas ocultas. Podríamos hacer otra prueba más con una capa adicional para ver cuál es el resultado. Con este nuevo esquema ahora llegó al 91.37 por ciento de precisión y la pérdida bajó al 21.59. ¿Cuál fue la configuración? La configuración ahora fueron la capa de entrada con 44 neuronas y 3 capas ocultas, 3, cada una con 44, y el número de épocas 150 y el batch size 50. Aquí podemos observar que en épocas anteriores estuvo rozando el 90 y bajaba al 89, por lo tanto podríamos aumentar, conforme aumentaron las épocas, podríamos llegar a una precisión mayor, a lo mejor si aumentamos un poco las épocas. Entonces vamos a probarlo con 200 épocas, y vamos a ver cómo se comporta el entrenamiento, ¿no? Ejecutamos todo este bloque y esperamos a que termine de entrenar con las 200 épocas. Con este esquema casi llegó al 92%, 91.99, y lo que tendríamos es que aumentamos las épocas y aumentamos, bueno, tenemos 3 capas ocultas. Podríamos aumentar una última prueba con más neuronas en cada una de las capas. Vamos a hacer esa prueba y ahorita vemos cómo queda el resultado. Ahorita se está entrenando y apenas va en la 27 y ya va en 88%. En la época 27. Entonces ahorita, por ejemplo, lo que hice fue aumentar el número de neuronas a 88 en cada una de las capas, la capa de entrada y las 3 capas ocultas, dejando 200 épocas y la actualización de los pesos cada 50 registros. Llegó al 91, 92 apenas en la época 64. Posiblemente tengamos que reducir las épocas si empieza a disminuir después de ciertas épocas la precisión. Vamos a esperar a que concluya. Ahorita ya va en la época 122 y llegando al 98, 97, 98% de precisión. Entonces está mejorando bastante la precisión para el entrenamiento de la red neuronal. Ya concluyó y, por ejemplo, en algunas épocas, en esta 194 llegó al 99%, 99.55 en la 195, y después volvió a bajar 97 y 98 y se quedó finalmente en 98. Entonces posiblemente si volvemos a ejecutar todo dejando menos épocas, a lo mejor estas 198 épocas lo podemos detener aquí. 197 épocas fue 196 fue 99.55%, o sea, ya es una precisión. Pero vamos a ver ahorita cómo se comporta con el conjunto de pruebas. En el conjunto de entrenamiento, entonces, finalmente nos dio 98.94 en la precisión. Y si vemos la predicción, ejecutamos la predicción y ahora comparamos en la matriz de confusión. Entonces vemos en la matriz de confusión que hubo todavía bastantes para el conjunto de pruebas. O sea, el problema, dada la cantidad de variables que tenemos, pues es un poco más complejo. Entonces posiblemente requerimos más capas, más neuronas y jugar con ese esquema o esa arquitectura de la red. Obviamente si metemos muchísimas más capas necesitaríamos más procesamiento, más poder de procesamiento, pero con este esquema sencillo podemos
hacer esas pruebas, agregar otras capas, más neuronas para tratar de llegar al 99%, 99.99% de precisión en el entrenamiento y ver cuál es el resultado con el conjunto de pruebas. Recuerden que el conjunto de pruebas son registros que no están en el conjunto de entrenamiento. Entonces ahí es que puede presentar también algunos errores. O a lo mejor más adelante podríamos disminuir las dimensiones, reducir, en lugar de tener 11 variables, dejarlas en 2 o en 3. Con el LDA podemos hacer la reducción de la dimensionalidad y entonces hacer la predicción con este esquema de red neuronal. Ese es el funcionamiento principal del Deep Learning, es decir, podemos agregar más capas para aumentar la complejidad del procesamiento. Mientras más capas, obviamente se tarda más en el entrenamiento, pero da un resultado más adecuado. Con esa nueva arquitectura, ahora por ejemplo en la época 86, 87 ya va en 98, de repente sube a 99 y baja. Posiblemente tengamos que recortar el número de épocas, pero ahorita en esta arquitectura le agregué otra capa y aumenté las neuronas. Van a ser 180 épocas, entonces vamos a ver en qué momento empieza a disminuir para bajar las épocas o bajar las neuronas. Concluyó con 99.59. Yo creo que todavía podría mejorar más. Y ese es el esquema de prueba y error. Necesitamos ir checando cuál es la mejor arquitectura para este tipo de problema. Bien, ahora después de este esquema ha dado una precisión de 99.99 y hubo una época en donde llegó al 1. Bueno, terminó en 99.99, pero ¿cuál fue el esquema? El esquema fue el siguiente. La capa de entrada con 100 neuronas, la capa de las tres capas ocultas con 180 neuronas y la capa de salida con una. Entonces 50 el batch size y 180 épocas, o sea, se entrenó hasta aquí, se creó la red y se entrenó. Una vez que terminó de entrenar con este esquema de entrenamiento, dio una precisión del 99.70. Entonces, así ya entrenada sin volver a ejecutar lo anterior, sin volverla a crear, ahora ejecutamos otro nuevo entrenamiento haciendo el batch size de 100 y solo 50 épocas. Por eso aquí tenemos 50 épocas. Entonces, este fue el segundo entrenamiento después del primer entrenamiento y llegamos al 99.99%. Vamos a ver cómo se comporta con el conjunto de datos de prueba. Entonces ejecutamos y ahora vemos la matriz de confusión, y en la matriz de confusión pues vemos que el conjunto de pruebas tiene todavía una precisión distinta, ¿no? Si vemos aquí, la precisión va a ser 1418 más 213 entre los 2000 registros del conjunto de pruebas. Lo escribimos aquí en la consola, le damos enter. Entonces aquí la presión fue del 81% para el conjunto de pruebas nuevo. Tuvimos un 19% de error, ¿no? 19, o es decir 192 más 177 entre 2000. 18.45% de error. Entonces podríamos todavía incluir otro esquema de entrenamiento para tratar de llegar al 1 y asegurar para que en el conjunto de pruebas, es decir, cuando los registros son nuevos, tiene ahí todavía sus fallas, pero podría ser aceptable, depende del problema. El 81% de precisión podría decir que sería la presión con la que va a poder predecir si un cliente va a abandonar el banco en el futuro o no. Este sería nuestro esquema de red neuronal utilizando TensorFlow.